Hola, somos Mauricio Y Enrique, de The Game Kitchen y vamos a presentaros Blasphemous, nuestro próximo juego. tenía que hacer una especie de boceto, como ya hicimos con The Last of Us, otro boceto, que sea viable, que lo pueda o pintar yo, hacer el arte yo, u otra persona. Al principio era como una especie de cazavampiro medio sacerdote extraño. Pero bueno, eso es así funcionan los mockups. Al principio hace eso. Cuando me enseñaron tanto Mauri como Enrique Cabeza los primeros concepts del penitente, claro, digo, hostia, es que es un nazareno, un ninja samurái. Inmediatamente empecé a ver los problemas que iba a acarrear el tener un personaje con un capirote enorme. Entonces, este estilo dije yo, vale, esto lo puedo hacer y esto puede molar. Yo estoy contento con eso y es viable. Ahora, el juego puede ser más grande o más pequeño, más arcade, menos arcade, mucho más retro o no. Pero bueno, esto es un primer paso. La envergadura del proyecto, de primera hora queríamos que fuera grande. O sea, nosotros no queríamos hacer algo sencillo ni algo, queríamos dar todo lo mejor que pudiéramos. La idea de llevar el proyecto a Kickstarter viene de un concepto muy sencillo. No tenemos dinero para desarrollar este juego, de algún lado hay que sacarlo. Y bueno, el crowdfunding de las dos salió bien, pero era un crowdfunding mucho más pequeño, mucho más factible. Y para llevar a cabo necesitábamos mucho más. Entonces, claro que me salió por mi cabeza que no saliera, claro. Lo que hicimos fue plantear un Blasphemous así de grande, llevar a Kickstarter un Blasphemous mínimo, en plan el mínimo Blasphemous viable, lo llevamos a Kickstarter y luego como Kickstarter fue muy bien, pues volvimos a la idea original de Blasphemous sin fronteras, ¿no? Blasphemous ahí a tope. Antes de llegar al crowdfunding, ya sabíamos cuáles eran los puntos fuertes, que era esa temática un poco gore, violenta, pero un poco grotesca, macabra. No fue hasta una animación muy concreta, que es la del ataque cargado, que de forma un poco por iniciativa propia le metí ciertos efectos de aura, de energía, del fervor, ¿no? Y gustó mucho, le gustó mucho a Enrique y digamos que eso dio paso a que en Blasphemous se pudiera ver el despliegue de efectos especiales con el que al final se ha quedado. Eso tenía que poder enseñarse en un tráiler cortito y que el posible jugador o el posible mecenas viera muy claro el rollo de que iba al juego. Convencer a la gente de que te dé dinero tan pronto es muy complicado de conseguir. Tenía que tener animaciones chulas que mostraran ese aspecto del juego que queríamos. Poner todas las fichas en la mesa, ese puzzle, para que ese tráiler funcionara, fue jodido. Pero aún así creíamos que lo teníamos, que teníamos todos esos ingredientes y que por lo menos íbamos a poder sacar los 50.000 euros que necesitábamos para hacer el mínimo Blasphemous viable. Lanzamos la campaña en secreto media hora antes para que amigos y familiares pudieran convertirse en mecenas antes de que llegara el público anónimo. Nada más que refresqué la página ya había $500. A las 24 horas exactas hicimos el objetivo de $50.000 y a las 48 horas casi lo habíamos duplicado. Además nos convertía en el videojuego español que más había recaudado nunca en esa plataforma. Nos destrozó toda la planificación que teníamos para la campaña. Siempre por un lado está mi otro yo angelito y mi otro yo demonio. O sea, era como de puta madre, pero hace falta más. El dinero no es todo. También necesitas tener una experiencia razonable para saber llevar un proyecto tan grande. Y eso definitivamente no lo teníamos. Supuestamente vamos a tener un prototipo temprano dentro de 2 semanas, ¿no? En ese prototipo temprano va a estar ya la lucha contra el boss. Debería, pero... Tal y como veo el perca, no lo veo. Pero bueno. Mi primer contacto con Blasphemous fue en el Game Lab 2016, que me reencontré con Mauricio y venía con ese pitch.
para vender la idea de Blasphemous. Y yo todavía estaba viviendo en Alemania, estaba en Jagger Development. A Enrique Olinet lo conozco desde hace muchos años, cuando él era diseñador de niveles de mods de Counter-Strike y cosas así. No acabamos del todo bien en esa época en la que nos conocimos. Tenían demasiadas esperanzas en montar una empresa y yo no veía que fuesen capaz. Después el destino te pega una buena hostia en la cara. Y durante la campaña de Kickstarter decidimos poner su persona como un stretch goal. Si llegamos a tanto dinero, contratamos a este tío. Yo estuve muy pendiente del Kickstarter, vamos, lo seguía todos los días. Los 2 primeros días estaba con el F5 y dándole a actualizar al móvil constantemente. Y recuerdo haberme ido al bar de un amigo a tomarme un buen copazo, ¿sabes? Cuando justamente llegó el Kickstarter a 120.000 euros, le dije, por fin tengo trabajo. Tengo una foto de ello. Vídeo. Es vídeo. Estoy haciendo panorámica. El último día de la campaña planteamos una mini fiesta. Estábamos borrachos como cubas, pero de repente alguien se dio cuenta de que el porcentaje de la cantidad podía llegar a ser exactamente 666, es decir, 666, que es un número súper satánico y que pega un montón con el juego. ¿Cuánto está? 332, 700. Y entonces ya eso se convirtió como en la máxima obsesión, ¿sabes? Ya nadie estaba mirando el número de dólares. Mirábamos el número del porcentaje para que llegara exactamente a 666. 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¿Lo ha conseguido o qué? ¿Lo ha conseguido o qué? A ver. 333. Porcentaje 666. ¡Jala que confirme! ¿Cuánto soy? Ha puesto 25. Me han dicho que... No sé qué, para 2018. O sea, Gamescom 2018. Ahí tenemos que tener, ¿qué? No se sabe todavía, o sea, simplemente unas fechas para empezar a trabajar. Vale. O sea, digamos que en esa feria iría el juego ya de la mano de Team 17. La elección del publisher fue complicada porque tuvimos muchas opciones. 25 ofertas de publisher muy gordos y muy interesantes todos. Entonces, claro, había que tener mucho cuidado a ver con quién firmamos, porque ya con The Last Door firmamos con uno, tuvimos una experiencia y queríamos que todos esos problemas que hayamos podido tener, que no pasaran con este. Tenemos que ir con alguien que tiene mucha experiencia y que nos ayudara. Queríamos tomar una decisión lo antes posible para poder anunciar oficialmente que iba a haber versión de consola. Y nos fuimos a un bar cofrade a tomar la decisión final de qué publisher cogíamos. Y cogimos a Team 17 por varios factores. El primero de ellos es porque tienen un historial como desarrolladores. Muy comprensivos en la situación que estábamos, totalmente comprensivos, fueron como los más cercanos. Se interesaron por el proyecto a nivel también humano y a nivel como de estudio indie, más que solo del producto. La otra es que trabajan en nuestra zona horaria. Recordé una de las pocas cosas que me traje de otros proyectos como el Spec Ops, que era trabajar con un publisher que tiene una base de operaciones al otro lado del mundo. Y eso es increíblemente tedioso, es muy molesto el tener que esperar hasta las 8 o 9 de la noche para poder hablar con ellos. Y cuando dijeron Team 17 está en Reino Unido, ese, aunque las condiciones son un poco peores, coges ese porque va a ser todo mucho más fácil. Y la tercera razón es que su estrategia era ayudarnos durante la campaña de marketing, de crowdfunding, para asegurarnos de que cogíamos en el máximo posible libre de royalties y libre, por nuestra propia cuenta, y así minimizar el riesgo de tener que pedir dinero después.